Hola, ¿qué tal están? Organización política de las sociedades. Podemos preguntarnos cuántos países existen en el mundo y si miramos los datos del año, por ejemplo, 2019, vemos que en la actualidad la ONU, en el año 2019 me refiero, considera que hay 193 países más dos países observadores que son Palestina y el Vaticano, lo que da un total aproximado de 195 países. Ahora en 2022 pues será alguno más probablemente, pero bueno, en principio existen numerosos países, como se puede observar. Pero el tema fundamental sería cómo se organizan políticamente las sociedades. Se organizan en estados, indudablemente, que son básicamente espacios de convivencia que incluyen varios elementos definitorios, como son, por ejemplo, el territorio, la soberanía sobre ese mismo territorio y también pues, el poder de gobernar y legislar en él. Por supuesto, contando con la población que habita ese territorio y las formas concretas de organización política. Podemos decir que los estados son necesarios en el mundo porque aseguran, indudablemente, un orden o un cierto orden en la vida social y también reafirman las bases de la convivencia entre los ciudadanos. Regulan también las formas de poder o las relaciones de poder, podríamos decir también, y, por supuesto, desde la perspectiva política, también regula la toma de decisiones en relación con aspectos fundamentales de la vida social o de la sociedad. Podríamos decir que el propio Estado define los derechos y deberes de cada individuo, o los establece en las leyes, en el cuerpo legislativo y también, por supuesto, en la Constitución establece las normas prioritarias, principales de su normativa jurídica total. Y la función de los estados principales es garantizar la conservación de la vida, la seguridad y el acceso a servicios básicos de toda la población, en aspectos tan fundamentales como son, por ejemplo, la sanidad especialmente y, por supuesto, también la educación, pero en otros muchos aspectos, por ejemplo, en el acceso a la vivienda y en otras muchas cuestiones. Por ejemplo, también está la cuestión de las infraestructuras públicas, carreteras, vías férreas, aeropuertos, etcétera, etcétera. Se puede decir que los estados, además, llevan a cabo en todas las labores anteriores mediante las instituciones, que son realmente los organismos y las leyes que tienen que ser respetadas y observadas para organizar la vida y las actividades de las personas. Son ejemplos, por ejemplo, de instituciones, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Defensor del Pueblo y la Constitución. En cuanto al reparto del poder de un Estado, lógicamente, pues está la teoría de Montesquieu de los tres poderes, que sigue presente en los estados democráticos pues europeos y en general en el mundo. Y está claro que el poder político puede dividirse en tres ramas: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ciertamente, como se sabe, el poder ejecutivo es el que gobierna, es el que manda. El legislativo es el que aprueba o deroga leyes, que corresponde al Parlamento, y por último el Poder Judicial, el que interpreta correctamente las leyes y las hace respetar o las invalida en su caso, si considera que no responden, diríamos, a los principios constitucionales, etc. Podemos decir que en los estados democráticos hay una separación de poderes. Lo que sucede, por ejemplo, es que ahora mismo en España, y estoy hablando el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, que es un día festivo en España y que realmente es una festividad nacional importantísima, pues el problema, por ejemplo, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue pendiente, a pesar de la reunión primera o estas últimas reuniones que han tenido los dos partidos principales, el que está en el gobierno y el de la oposición, y parece que todavía no hay atisbos de acuerdo, aunque lo lógico sería, según ya dijo el representante de la Comisión Europea que vino a España para intentar solucionar este problema político tan grave que tiene pues, la política española, pues lo más coherente, lo más sensato y lo lógico sería que se pusiera fin a este bloqueo de este órgano superior de los jueces y que, por tanto, la situación pues, mejorase sustancialmente, como es lógico. Y para eso lo principal sería la renovación de los jueces.
y que luego pues, se podría estudiar, si fuera necesario, un cambio en esa adscripción de los jueces o en esa, diríamos, capacidad para renovar los jueces en función de otros criterios diferentes, como que los propios jueces nombraran a los jueces. En fin, podía haber distintos mecanismos de nombramiento de los jueces para estos altos órganos de dirección del Poder Judicial o para este alto órgano. Pero eso sería posterior a la primera función que habría que hacer, que era renovar el Poder Judicial y desbloquear la situación de forma inmediata, que es lo que exige también, de alguna manera, no solo la población española, sino también hasta incluso la Unión Europea, por razones ya sabidas. En ese sentido, diríamos que quizás en la Constitución no se cerró suficientemente esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, pensando que esto no iba a suceder nunca, pero ha sucedido. Entonces, quizás habría que modificar algún aspecto del texto constitucional para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro y que no puedan suceder, que haya algunos mecanismos de control o de resolución de este tipo de problemas para que la situación no se perpetúe durante 4 años y pico, como ya se lleva en esta situación de bloqueo del Poder Judicial, del órgano del Poder Judicial me refiero, de la renovación del mismo, para ser más específico y más claro. Por otra parte, también es verdad que estos 3 poderes tienen que estar equilibrados y parece que no lo están. Y este ejemplo que acabo de citar pues parece paradigmático. Realmente también podemos pensar en quién pues, decide cómo se distribuye el poder del Estado. Está claro que la soberanía de una democracia la tiene la población que vota, los ciudadanos, el pueblo en definitiva, y diríamos que en nuestras sociedades democráticas la soberanía recae pues, en los ciudadanos, como es lógico. Aunque, por supuesto, hay unos representantes de la voluntad popular o de la soberanía popular, que son los políticos, y las personas, la población general, tiene derecho a participar como ciudadano a través de distintos mecanismos, de instituciones, etcétera, y en ese sentido pues, ejercer su propia libertad como ciudadanos a nivel político. Por supuesto, por desgracia, también existen estados no democráticos, que pueden ser dictaduras, tiranías, etcétera, en las que en estos países, pues una sola persona o un grupo de personas asumen todos los poderes, por lo que la población tiene unos derechos ciudadanos pues muy limitados o a veces inexistentes. Estos problemas están presentes en distintos países, especialmente otros continentes como África, como Asia, como América del Sur fundamentalmente, América Central, básicamente, etc. Realmente sobre estas cuestiones se podrían discutir pues, muchas cosas y a partir de ahora pues, voy a comentar pues, 3 textos que me parecen pues relevantes para esta cuestión de la organización política, de los estados, de los países. Y voy a comenzar por un primer documento que está referido a la nación y el Estado, y que es un texto que proviene de economipedia.com, que es una adaptación del texto, y dice así: un Estado es una entidad política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. Por ello, tiene la capacidad de dictar leyes y reglas que son de obligado cumplimiento para el resto de la ciudadanía. Una nación, por su parte, es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos comunes como la historia, la lengua, el territorio, la cultura o la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado o región, representando así su soberanía. No todas las naciones tienen estado, pueden conformar otros entes territoriales como comunidades, regiones o aldeas. El Estado se sustenta sobre una o varias naciones. La nación no tiene por qué articularse en un Estado. Este texto es muy interesante porque pues parece que es la contraparte de lo que pretenden, por ejemplo, los independentistas en Cataluña o también los que pretenden la independencia del País Vasco. Cualquier tipo de independentismo, de separatismo, está neutralizado con este texto de una manera pues, muy precisa, muy profunda y muy clara. Aunque, por supuesto, también, si leemos la Constitución española, también estas cuestiones quedan muy bien delimitadas para evitar cualquier tipo de asalto, diríamos, al Estado
y el desgajamiento del propio Estado español. Porque es verdad que España pues, tiene una unidad como Estado y como nación, aunque dentro de él convivan varias nacionalidades culturales y lingüísticas. No se discute que Cataluña tiene el catalán como un idioma fundamental y nadie dice que no sea así, al contrario, pero pueden convivir perfectamente el español, el castellano con el catalán. Lo mismo sucede en Galicia, por ejemplo, en la que el idioma gallego, la lengua gallega, parece que es predominante en su uso, pero también se usa el español, como es lógico. En el País Vasco, en cambio, pues hay un uso minoritario, según dicen los medios de comunicación, del euskera, y hay un uso mayoritario del español. De todas formas, está bien que se conserve el euskera y que se pueda hablar en euskera, y escribir en euskera, o en vascuence, como queramos decir, aunque la expresión más moderna yo creo que es euskera. Y me parece bien que se escriban libros en euskera, que se hablen en euskera, etc. Me parece fantástico, no tengo nada que decir en contra, al contrario. En Asturias, por ejemplo, existe el bable, la lengua asturiana, y me parece muy bien que exista, aunque en la realidad actual de Asturias pues se habla mucho más el español, el castellano, que el bable, pero me parece bien que se conserve para conservar las raíces de Asturias, y además hay tres tipos de bable fundamentales que son el central, el occidental y el oriental. Y esa función que tiene el bable pues debe conservarse y debe preservarse también. En cualquier caso, diríamos que lo que no puede ser en Europa, y creo que en el mundo tampoco, es que hay una fragmentación continua de los estados. Por ejemplo, que en Francia se separen varias zonas de Francia, porque también tienen dialectos diferentes, culturas algo diferentes, tradiciones algo diferentes o diferentes, y al final pues Francia quede desgajado en 3 o 4 países diferentes. Parece algo absurdo totalmente, cuando hay una cultura común compartida y un lenguaje común también compartido. Lo mismo sucede en España y lo mismo sucede en Portugal y en otros muchos países como Alemania, como Italia, por supuesto Bélgica, Holanda, etcétera, etcétera. Grecia, por ejemplo. Y realmente, pues yo creo que eso es lo más coherente y lo más racional, sin ninguna duda. Habría otras muchas razones por las que afirmar esto que estoy diciendo, pero con esto creo que es suficiente en relación con esta cuestión de nación y Estado. En cuanto al tema de la división de poderes, que ya he comentado anteriormente algo, hay un fragmento aquí de la famosísima obra El espíritu de las leyes, de mediados del siglo XVIII, de Montesquieu, este gran pensador político. Es un fragmento del espíritu de las leyes que dice así: en cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hayan reunidos en una misma persona o institución, no hay libertad, porque pueden elaborarse leyes tiránicas y ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el Poder Judicial no está separado del Poder Legislativo y del Ejecutivo. Estando unido al primero, el poder sobre la vida y la libertad de la ciudadanía sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador. Y estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. Efectivamente, este inmiscuirse de un poder en el otro, o de paralizar al otro poder, pues lleva a gravísimos problemas, no solamente para los ciudadanos y la vida del Estado, la vida de los ciudadanos fundamentalmente, sino también en otros órdenes de cosas. Incluso, por ejemplo, pues este problema que mencionaba anteriormente, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es un problema gravísimo porque está retrasando la labor de la justicia en las altas instancias judiciales, y además esto también hace que haya pues, un cierto nivel de preocupación en los ciudadanos, porque también hacen falta muchos más jueces, hay muchos pleitos que todavía llevan retraso, etcétera, etcétera. Entonces todo eso crea un clima, diríamos, inapropiado a nivel político, a nivel ciudadano, etcétera. En relación con otro documento también que se podría comentar respecto a la organización política, pues me voy a centrar en un texto del País del año 2020 que dice así: ¿qué opinan los españoles de la política?
Según una reciente encuesta, para el 80% la política española está dominada, es del año 2020, por la crispación. Es poco o nada respetuosa, es de mala calidad y no se centra en lo importante. Y sigue diciendo el texto. Una amplia mayoría de los españoles describe el debate político plagado de mentiras, descalificaciones, insultos y gritos, según el sondeo. A consecuencia de ello, la consideración que la ciudadanía tiene de cómo se relacionan sus representantes es tirando a nefasta. El enfrentamiento político lastra la recuperación económica, la convivencia, la calidad de la democracia, la imagen internacional del país y la confianza ciudadana en las instituciones. Es un gran resumen de lo que está pasando en España, incluso todavía en el año 2022. Ya han pasado aproximadamente, bueno, este texto era de diciembre de 2020, pues han pasado casi 2 años y seguimos en una situación bastante parecida, o yo diría que incluso muy similar a la que dice el texto. Y pues la tengo que suscribir, porque es verdad lo que está diciendo ahí. Realmente, a veces algunos políticos se centran en lo importante, que para mí lo importante es claramente la calidad de vida de los ciudadanos españoles, reducir mucho más el paro, que sea un paro estructural pues de un 3 o un 4%, un 5% como mucho, como tienen algunos países del mundo, y ese sería el ideal, la meta que habría que alcanzar lo antes posible. Y en cualquier caso, si hay un nivel de paro más alto, que lo hay, pues, y mucho paro juvenil, habría que dar pues, una solución económica a la gente que está en paro, una prestación indefinida de paro, como por ejemplo existe en Bélgica y en algunos otros países. En ese sentido, eso es lo que habría que hacer. Pero esto también pues habría que aplicarlo a otras muchas cuestiones, por ejemplo, el problema de la inflación, que ahora es un problema muy grave también, el problema de la crisis energética, que nos va a alcanzar este invierno, que ya está a las puertas, etcétera, etcétera. Otros muchos problemas, como el acceso a la vivienda, a viviendas baratas, de alquiler barato, las hipotecas, pues que sean más asequibles para que los ciudadanos puedan hipotecarse de una forma más relajada, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.